a María Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 24 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. La situación en nuestro país preocupa y mucho, y vamos a insistir con esto, sobre todo por el manejo de la información y las cifras. La contingencia requiere transparencia más que nunca, no solo para los venezolanos, sino para el resto del mundo. Ayer se confirmaron 84 casos de coronavirus en nuestro país. La información la daba a conocer inicialmente Delcy Rodríguez. Ella identificaba contagios en Barinas, Aragua, Distrito Capital y Miranda, los nuevos. Anunciaba que habría mayores restricciones de movilidad en las zonas de la región capital para intentar frenar la propagación. Ellos insisten con esto de radicalizar la cuarentena, que nadie sabe exactamente a qué se refieren. Nicolás Maduro informaba que 2 ciudadanos resultaron positivos en la isla de Los Roques. Esto luego, ustedes recordarán, de la fiesta organizada en esta localidad. Lo grave de su declaración es que las personas que acudieron estaban enfermas y lo sabían. Él decía, bueno, tratando de quitarle hierro al asunto, porque iban a criticar una fiesta, un grupo de personas que sabían que estaban enfermas, pero, bueno, trajeron 2 casos a Caracas. Entiendo que se refería, porque no ofreció detalles, a personas que contrajeron la enfermedad estando en la isla. Lo cierto es que ayer se informó acerca de lo que va a ocurrir en materia de seguridad en nuestro país, y como alternativa la Asamblea Nacional presentó lo que han denominado como el Boletín de la Verdad. Hoy se va a discutir, por cierto, en sesión la crisis, la pandemia en nuestro país. Decía Miguel Pizarro, quien está a cargo de esta responsabilidad, comisionado para Naciones Unidas del Parlamento: hoy más que nunca la mentira pone en riesgo a millones de compatriotas. Mentir sobre la pandemia puede condenar a muerte a muchos venezolanos. Él, en este primer boletín de la verdad, decía que 62% de los hospitales no tienen servicio de agua y cuenta con esta. Además, decía que existe desabastecimiento de medicamentos e incapacidad de respuesta, y ponía en duda el tema de las camas disponibles habilitadas para hacer frente a la crisis. Ayer se nos dio un dato que, la verdad, costaba creerlo, pero fue así. En una lámina presentada por Jorge Rodríguez, ellos aseguraban que tenían 23.762 camas de hospitalización habilitadas en nuestro país. De esto vamos a hablar con los especialistas la mañana de hoy, porque efectivamente, como ha dicho el diputado Pizarro, mentir en esta situación puede costar la vida de los ciudadanos, sobre todo tomando en cuenta la urgencia de recursos que necesita Venezuela y todas partes del mundo. Para que se hagan una idea, 80 países, 80, no 1 ni 2, 80 países están en cola para pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, y así lo revelaba la directora general de la organización el día de ayer. Ellos en esa institución esperan una recesión peor, una situación peor a la de 2008, y ya están evaluando algunas peticiones de gobiernos de América Latina. Me da la impresión que no es el caso, lamentablemente, de Venezuela. Gustavo Villasmil es médico, fue secretario de Salud de Miranda, forma parte del comité de expertos conformado por la Asamblea Nacional para hacer seguimiento a la pandemia de coronavirus en nuestro país. Doctor,
Un millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un gusto, María Alejandra. Un gusto conversar con usted. Yo voy a partir con este dato que ofrecía Jorge Rodríguez, y es que, francamente, nos dejó atónita. 23.762 camas habilitadas hay en el país para hacer frente a la crisis de coronavirus. Yo le pediría un comentario al respecto, porque evidentemente esto no responde a la verdad. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo le agradezco mucho, María Alejandra, la llamada y además la oportunidad, porque el problema del aventurero en lo que concierne a los asuntos públicos, pues es que puede decir lo que guste, porque finalmente él no tiene ningún referente a quien darle cara mañana. Yo sí lo tengo, y esos referentes son 3. Yo tengo pacientes, yo tengo alumnos, y permítame decirlo, yo tengo el referente celestial de mi padre, que fue uno de los grandes nombres de la sanidad pública de este país, y que fue de los primeros que hace casi 50 años se dedicó al estudio y al diseño de los indicadores que hoy me permiten decir, pero casi que con los papeles de mi familia en la mano, por no decir que en la literatura, que lo que ha dicho ayer el vicepresidente Rodríguez no es cierto. Yo tengo que decirlo porque yo repito, tengo que atender a esos 3 llamados de conciencia. Entiendo que él no. En Venezuela, para el año 14, había una disponibilidad de camas por habitante, por cada 1.000 habitantes, que era la mitad de la que había el año en el que yo nací. Yo nací en el año 62. O sea, habían alrededor de unas 13.000 camas. Que hoy hayan 11.000, quizás un aspecto, parte de la verdad que se le deslizó al vicepresidente Rodríguez. Ahora, lo que es una galimatí responsable, de quien además tiene un título como el mío, otorgado en el mismo recinto, el aula magna, es salir a decir que una cama de hotel por decreto presidencial se convierte en una cama hospitalaria. Eso no es así. Los CDI técnicamente no son hospitales. La cama hospitalaria, y lo voy a permitir, dispénseme, porque yo no soy un hombre jaquetón, pero dispénseme el aire profesoral, pero es que yo enseño esto. La cama hospitalaria no es un catre con un colchón encima, que yo voy a ir a una mueblería de la Yaguara y la compro y la habilito. La cama hospitalaria obedece a un concepto administrativo, que alrededor de ese mueble, que sirve para colocar a un enfermo, dispone de unas infraestructuras que son muy especiales, con unas acometidas de electricidad, de gases medicinales, con unas tecnologías, pero también con un personal hecho para eso. El ujier, el concierge, el jefe de banquetes de un hotel del este de Caracas no puede ser convertido por arte de magia en un jefe de cuidados intensivos y una enfermera especializada en cuidados críticos. No es así. Los alemanes, los españoles que están haciendo eso, lo están haciendo, pero porque tienen una fuerza sanitaria que por algo los sitúa entre los primeros sistemas de salud pública en el mundo, y miren cómo están contra la pared. ¿Cómo podemos nosotros salir a decir en una hora tan aciaga en donde estamos viendo con angustia ver empinarse la curva de crecimiento del aumento del número de casos día a día en Venezuela? Es cuestión de tiempo para que esto se nos instale con su peor rostro aquí. ¿Cómo salimos nosotros a decir que cualquier es una cama hospitalaria? Esa no es la respuesta que uno esperaba, sobre todo, y se recordará que habrá llegado seguramente, María Alejandra Guateque-Borrusión, el famoso audio de mi autoría, en donde yo, pues, de una manera, dispénseme el público, bastante coloquial, porque eso fue dirigido a mis compañeros de promoción, pues deslizo algunas de estas preocupaciones. Esta cuarentena llamada así, este decreto de quédese en su casa, que les invito a leer lo que escribe hoy la AFP, que está en el Nacional, que tiene un costo social brutal para una economía devastada, para el venezolano, de una economía devastada. No era para salir a decir este tipo de irresponsabilidad por los medios, era para salir a construir las fortalezas que no tenemos desde hace mucho tiempo en salud pública. Aquí no hay agua en los hospitales, aquí no hay respiradores. ¿Dónde voy a conectar yo para que respire un enfermo con un compromiso pulmonar como es el que se sabe ocurre en muchos casos? Va a ocurrir en el 5 o 6% de todos los enfermos que nosotros tengamos aquí en Venezuela. Estas son las cosas que uno esperaba
que los que tienen la administración directa de esta tragedia que está haciendo el mundo, pues tomaran en cuenta para habilitar fortalezas de muchos años, habilitar algunos elementos, algunos recursos en este tiempo, vamos a decir, como decíamos cuando éramos niños, de taimas que nos está dando la epidemia antes de presentarse aquí con su mano pesada. Y con esto nos vienen aquí, bueno, esto es expresión de en manos de quién estamos nosotros poniendo la administración de esta contingencia, debo decirlo. Ahora, doctor, yo tengo que preguntarle, porque ciertamente tuvimos que verlo, incluso escucharlo, para dar crédito este anuncio sobre las camas de hospitalización disponibles en nuestro país, que es un asunto fundamental, que ha sido fundamental en todas las naciones del mundo para hacer frente a esta crisis, porque entre otras cosas, conversando con el doctor José Félix Toleta, él nos decía la semana pasada que el ministro de Salud, que ha guardado silencio, curiosamente, durante estos días, también una situación insólita, no ha pasado en ninguna parte del mundo, el ministro de Salud venezolano reconocía en una reunión de trabajo, bueno, el número de camas realmente disponibles y distaba mucho ese dato con lo que se nos dijo el día de ayer. Yo le pedí un comentario porque se están haciendo trámites, entendemos, para acceder a ayuda humanitaria, ayuda internacional y con ello tratar de hacer frente a esta crisis en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor? El número, el profesor Oleta es absolutamente, está en lo absolutamente cierto, porque el número que se expresó en una reunión convocada y a la que pues algunos miembros de nuestro equipo fue llamado a asistir, ciertamente yo no, dista muchísimo de ese, pero dista varios dígitos a la derecha, a la izquierda en este caso. No es cierto esto. Y entonces yo tengo que pedirle a quien conocí y estimé desde hace muchos años, profesor de la Universidad Central como yo, al doctor Carlos Alvarado, ministro de Salud, a quien no le he oído la primera declaración, que salga a frentear, como se dice popularmente, responsablemente ante las comunidades a las que se debe, ellas, sus colegas y los que tenemos, estoy saliendo ahora al hospital, tenemos que ir a ver a los enfermos, ¿de acuerdo? Por el contrario, tengo que llamar, tengo que suplicar al cielo porque se le quite la vocería a quienes no pueden saber, estos militares no pueden saber que es un virus, porque entiendo que eso no se enseña en esas escuelas de formación, se enseñan otras cosas, pues. Porque es que si nosotros le ponemos en la mano el manejo de esta situación a una caterva de irresponsables y aventureros por otra parte, pero de ignorantes, yo no dudo que incluso hasta de alguna cierta buena intención por otra, bueno, usted entenderá que la resulta de esto va a ser la peor, cuando los países europeos están poniendo frente a esto a sus mejores hombres y mujeres. Aquí hay un problema además de incompetencia técnica que, unida a la consecuencia esperable de la devastación institucional sanitaria venezolana, sobre la cual hemos hablado muchísimas veces, María Alejandra, aquí no se venga a decir que el desastre sanitario lo trajo el coronavirus, eso no es verdad, eso está bastante bien documentado, por Dios. Y finalmente, ante la severidad de este desafío, bueno, tenemos el cóctel, los elementos para la tormenta perfecta, con venezolanos empobrecidos al extremo en medio, y esos son los que a nosotros nos duelen, de manera que uno llama la atención aquí, llama a la sensibilidad y al sentido de gentilicio de quienes tienen responsabilidades en esto, poniéndonos a reflexionar sobre esto y poniéndonos a sus órdenes. Lo hemos dicho, salimos a acompañar sin ningún doblez la medida del aislamiento domiciliario, porque es lo que aplana la curva y hace que aparezcan menos casos en un día, que es lo esperable si todo el mundo está en la calle. Pero también dijimos que esto tenía aparejado un altísimo costo social. Váyase a ver cuál es la situación de la dotación de combustible en el interior del país. Sobre un 60% de fallas nos reportaban nuestros colegas en las redes, 60 hospitales públicos que nos informan. En un país
en el que más de un 80% de la población está haciendo caso, está cumpliendo con su deber ciudadano y se está quedando en su casa. También dato transmitido por nuestras redes de colegas en los hospitales del interior. ¿Qué hace el Estado venezolano? Montar una charada como la que vio el país ayer. Eso no es verdad. Se está mintiendo al país de manera irresponsable y grave. Y de esa mentira se van a derivar daños que vamos a contabilizar en muertos. Uno llama la atención ya de manera desesperada a quienes tienen en sus manos el manejo de esto, porque en una epidemia nadie gana. Estos gobiernos autocráticos creen que se están retratando bien con el manejo que hacen de situaciones trágicas como estas. Nadie gana en una epidemia. Todos podemos, por el contrario, ser perdedores. Ahora, doctor, otro dato. Por cierto, tan retratada está nuestra realidad y es del conocimiento de la comunidad internacional. Lo comentábamos ayer que el secretario general adjunto de Naciones Unidas, después de estar en el terreno en nuestro país, bueno, advirtió que observó que el sistema de salud en Venezuela estaba al borde del colapso. Esa fue su expresión. Y, bueno, él pasaba a relatar que muchos hospitales carecían en noviembre, 3, 4 meses atrás, de infraestructura básica, incluyendo agua y electricidad. De hecho, los pacientes hospitalizados, decía él, muchos de los cuales ya están gravemente enfermos, corrían el alto riesgo de perder la vida a causa de nuevas infecciones que estaban adquiriendo mientras estaban en el hospital, ya que no era posible realizar una limpieza de desinfección básica. Eso era en noviembre. Bueno, la comunidad internacional no puede decir que no lo sabía. Ahora, yo le pregunto, doctor, porque otro de los datos de esta intervención del señor Jorge Rodríguez ayer, que mayor preocupación nos creó, tiene que ver con el uso de la cloroquina. Él prácticamente vino a decir, palabras más, palabras menos, que van a dar cloroquina a todo el mundo, a los pacientes confirmados de coronavirus, y el director general de la Organización Mundial de la Salud advertía que ayer que no hay tratamiento todavía para esta enfermedad. Digamos, hay una combinación de medicamentos que se está utilizando de forma experimental, y en el caso concreto de la cloroquina tiene una cantidad de contraindicaciones para pacientes que seguramente no podrán recibir esta medicina. Yo le pediría un comentario también con relación a este tema. Lo escuchamos. Sí, es muy importante esto, y sobre esto las sociedades científicas médicas, las distintas corporaciones académicas en las que nosotros hacemos vida, van a pronunciarse de un modo muy documentado, con lo cual pues nuevamente se caerá la hoja de parra que suele el gobierno siempre ponerse en situaciones de este tipo. La cloroquina no hay, y esto lo aprendí yo de los chinos nacionalistas de Taiwán, que en 2002 vieron una epidemia en cierto modo parecido a esta, porque fue el famoso SARS, o síndrome agudo respiratorio severo, que transmitido por un coronavirus distinto de este, por otro caso emparentado. Y una de las cosas, de las lecciones que ellos aprendieron en esa oportunidad, que tuvieron la amabilidad de transmitirme hace ya algunos años que estuve por allá, es la siguiente, y aquí la ofrezco. No hay tal cosa como una bala de plata que el llanero solitario venga y descargue sobre nuestro enemigo para liquidarlo en materia de epidemias. La cloroquina no es una bala de plata. Tiene indicaciones que se están tratando de fundamentar con alguna evidencia en el tiempo que corre, no a partir de la experiencia individual o libresca de alguien, sino de la reunión de ensayos que en el mundo se han ocupado de esto, y que incluso han merecido la atención de un titán en materia de todo lo que tiene que ver con las disciplinas de auditoría médica, que es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Refiero a la famosa FDA, que ha dicho, que dada la evidencia que ha podido recoger y tras el análisis de sus expertos, pareciera haber un efecto en enfermos, un efecto beneficioso con la administración de esto. No ha dicho ninguna autoridad en el mundo, léase, que es que eso en consecuencia hay que dárselo a todo el mundo a título profiláctico. Eso no lo leí yo en ningún lado. Ayer me llegó que algún colega hizo la amabilidad de mandarme como cosa curiosa una cierta revista médica turca, que la verdad es que yo no me ocupo de leer habitualmente y debo confesarlo,
en donde parece que pone algo al respecto. Váyase a saber si es cierto, porque ese idioma pues yo no lo leo. Si nosotros empezamos a buscar en literatura gris se llama en medicina aquella literatura que no tiene base de evidencia científica como para poder ser ofrecida como fundamento para la toma de ciertas decisiones. Es literatura como la que usted puede encontrar en un folleto publicitario. Está muy bonito, pero evidentemente eso es hecho con algún interés que no es estrictamente científico. Si nosotros vamos a buscar ese tipo de literatura para fundar acciones de política pública en una hora tan aciaga de esto, entonces la irresponsabilidad en la que se está incurriendo ya es pero para mandarnos al infierno de Dante Alighieri, porque es ya una irresponsabilidad criminal. Eso no es así. La combinación de oxicloroquina, acitromicina, está postulada como beneficiosa para enfermos. No es verdad que ese beneficio potencial, en todo caso teórico, que estamos obligados a dar a un enfermo que eventualmente no tendríamos más nada que ofrecerle salvo nuestras oraciones. No es verdad que nosotros podamos transformarlo en una indicación de entrada con fines profilácticos. No es verdad. Como tampoco es verdad que el producto, que la medicación de primera línea, esto lo digo acá con mucha responsabilidad, sea el interferón, porque ya llegaron los vendedores de interferón de las Antillas, que vienen a vendernos sus baratijas en un momento tan aciago como el que vive Venezuela, María Alejandra. No es verdad, es un producto como de cuarta o quinta línea en los estándares europeos. Pero como esos son venezolanos, compatriotas míos, los que se van a enfermar y morir, entonces yo tengo que ser muy responsable en lo que le voy a indicar. Me parece que esta no es la hora para las galimatías de que parece que aprobó farmacología en la facultad con la mínima probatoria, porque dar cloroquina no está libre de riesgos. Y eso tiene, los expertos se pronunciarán al respecto en su debido momento, pero a esto le vamos a contestar al Estado venezolano, porque no podemos nosotros permitir, éticamente nos está mandado el impedir que cualquier irresponsable con iniciativa salga a proponer cosas para lo cual no hay fundamento científico. Presente la literatura y por favor no me presente un journal turco de cuarta categoría. Doctor Villamil, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo le ruego, permanezca unos minutos más en la medida de sus posibilidades, porque tenemos muchas inquietudes que compartir con usted sobre este momento, esta etapa de la pandemia en nuestro país. Leíamos declaración del director de la Cruz Roja venezolana y yo quisiera su comentario, porque él venía a decir que es una semana decisiva y no sé si es así. Quisiera su comentario para conocer el alcance de la crisis en Venezuela en materia de casos de coronavirus. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera también saber las propuestas que se van a hacer. Hoy hay discusión en la Asamblea Nacional para hacerle frente y las conversaciones que se pueden haber establecido con organismos internacionales, porque hará falta ayuda en Venezuela para afrontar la crisis. Le ruego permanezca con nosotros. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil. Él forma parte del comité de expertos de la Asamblea Nacional para hacer seguimiento a la crisis. Yo he dejado un par de inquietudes, doctor. Una tiene que ver con una declaración del director de la Cruz Roja venezolana. Él decía que esta semana será el pico máximo para posibles casos de COVID-19 en el país. Quisiera su comentario al respecto. Y por otra parte, bueno, ¿qué necesitaríamos de la comunidad internacional? Ayer el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, advertía que se están estableciendo contactos para agilizar ayuda para Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, no es el caso generar un debate entre epidemiólogos, además yo no lo soy, pero el problema de la dinámica con la que van apareciendo nuevos casos en Venezuela, que se llama la incidencia en epidemiología, más que el problema del pico, en este momento la angustia, ya desde hace varios días, la angustia viene dada por la pendiente de esa curva. Es una curva muy inclinada. Y doy nada más este dato. Venezuela dobló su número neto de casos, un número todavía pequeño porque la epidemia recién llega al continente y a nosotros. Dobló su número de casos en 24 horas. Italia, que está pasando por la situación que sabemos por los medios que está pasando, queridos hermanos italianos, la dobló en un mes. Entonces, con esa tendencia, imagínense ustedes a dónde nosotros podríamos llegar. Tenemos que ser respetuosos con nuestra audiencia y sobre todo serios al argumentar nuestras posiciones. Yo quisiera remitir a los interesados al demoledor trabajo que al respecto ofreció el profesor y colega del profesorado, el doctor Alejandro Rísquez. Está en el repositorio de la Universidad Central, en Saber UCB, de acceso libre, el trabajo publicado en el último número, hace apenas unos 2-3 días, de la revista de la Facultad de Medicina, en donde mi colega, el profesor Rísquez, vamos a decirlo popularmente, echa los números, echa las probabilidades para lo que va a ocurrir en Venezuela. E incluso en el escenario más optimista de los que plantea el profesor Rísquez, en ese ensayo al que estoy haciendo alusión, la capacidad asistencial del país para atender a estos enfermos se vería superada varias veces. Yo creo que ello es lo que intuitivamente, que no son pues los que somos legos en esa disciplina, en la epidemiología, pero lo que los epidemiólogos de alta escuela, como mi colega el profesor Rísquez, nos están diciendo, y nos lo están diciendo desde ya. Siempre fue la guerra anunciada que debía atender todo soldado responsable. Están rebasadas de entrada cualquier previsión que haga Venezuela. Entonces yo no puedo salir a buscar cuántas camas disponibles hay en los hoteles esos que llaman de alta rotación allá en la Panamericana para incorporarlas a mi set, a mi grupo de camas hospitalarias, porque yo no puedo transformar una de esas camas que tengo otros fines en una cama para albergar un enfermo grave. Entendamos la seriedad del momento, la gravedad del momento que estamos transitando. Nosotros lo hemos comunicado así a quien debemos el mandato que recibimos, que es la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, y que persuadidos como se están de que las capacidades institucionales venezolanas estarían absolutamente rebasadas en cualquier escenario, incluso en el más benigno, se está activando en favor de la apertura de canales de ayuda humanitaria. Ahora sí, ahora es en serio, porque no va a haber posibilidad de asistir a un venezolano en necesidad, no va a haber posibilidad de apelar a un sector privado que también está constreñido y que es además pequeño. Ahí ponen las camas de cuidado intensivo en el sector privado. Yo hago algo de vida en el sector privado, digo que esos números no son así. Entonces tenemos que salir a buscar ayuda al mundo en un momento en que el mundo también está pasando por las suyas y que los países y economías más
más pronas, más inclinadas a ayudarnos, también pues tendrán que pensárselas porque están pasando esos países por situaciones igualmente difíciles. Yo hace poco en una reunión informal en donde habían colegas que sé que le llegan al alto gobierno y que por cierto colegas a los que tengo por personas serias y responsables, compartíamos todos ahí la preocupación por esta inminencia, por este témpano que se nos viene derecho, porque sabemos bien que no hay mucho para donde recurrir. Yo le decía a uno de ellos, bueno, pues díganle a los chinos que aquí están metidos, hay que decirlo popularmente, pero hasta en la sopa, que ellos que están desmontando hospitales completos porque ya la ola de la epidemia está de bajada en China, pero los chinos tienen 3 meses en esto y son la segunda economía del mundo. Bueno, esta que es una de la peor economía del mundo, seguramente la peor gerenciada, que está viendo venir la hora, bueno, díganle a los hermanos chinos, así nos los llamaban, que hasta un barco pusieron aquí, que es la hora de que ese barco vuelva, pero cargado de corotos, de respiradores, de equipos de protección individual, María Alejandra, que es una tragedia, cómo se está mandando a nuestro ejército en esto, que son nuestros médicos, nuestros profesionales en enfermería, prácticamente con una mascarilla artesanal. Esas son las preocupaciones sobre las cuales nosotros tenemos que montarnos, y eso es lo que se le ha transmitido a la Asamblea Nacional para que dentro de sus potestades, pues, agencie lo conducente, de modo tal que de algún modo estas debilidades que están señaladas en la Encuesta Nacional de Hospitales UCB, que es el equipo en el que hago vida, están señaladas de manera consistente por lo menos del año 2015 para acá. O sea que aquí nadie se está desayunando con esta. De modo tal que el pico de la ola que el doctor Villarroel está previendo nos agarre lo mejor posicionado posible, y sin embargo la angustia va increciendo porque lo que hemos estudiado el tema sanitario venezolano por muchos años, sabemos que el balance entre fortalezas y debilidades es profundamente desfavorable, sobre todo en este momento. Doctor Gustavo Villamil, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue secretario de Salud de Miranda, forma parte del comité de expertos conformado por la Asamblea Nacional para hacer seguimiento a la pandemia de coronavirus en nuestro país. Gracias por atendernos la mañana de hoy. Se suma a nuestra mesa de debate el doctor Uníades Urbina. Él es médico, pediatra, intensivista. Los intensivistas en el mundo hoy día tienen mucho trabajo. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, forma parte del equipo de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por el contacto y por permitir llegar a tus oyentes. Varios temas que discutir con usted, doctor, pero le pediría una primera valoración acerca de lo que escuchamos ayer de los voceros del equipo de Maduro, advirtiendo, palabras más, palabras menos, que aquí hay suficientes camas, medicamentos, insumos para hacer frente a esta crisis, lo cual no se corresponde con la realidad. ¿Qué puede decirnos? Sí, totalmente. Cuando uno oye las alocuciones presidenciales y del equipo formado del equipo de expertos, de ministros, del gabinete del Ejecutivo Nacional, los médicos pues nos damos cuenta, y no solo los médicos, todo el personal que hacemos vida en los hospitales, nos damos cuenta de la opacidad gubernamental, de la cantidad de cosas que dicen que no tienen ningún basamento científico, tratando de hacer creer a la población venezolana que esto está bajo control, que aquí no pasa nada, pero de repente oyes que van a sacar a los estudiantes de medicina para atender a los pacientes. Entonces uno dice, ya va, si solamente hay 84 pacientes, ¿cuál es la angustia, no? Entonces tú te das cuenta ahí de lo que dicen que de aquí no pasa nada y de lo que intentan decir que van a hacer, que te hablan de un apocalipsis. Entonces evidentemente es incongruente. No hay la cantidad de camas que ellos dicen que hay, ni en privado ni en público. Y además, ponte que solamente un 5% de la población adulta es la que hace distrés respiratorio que termina en terapia intensiva. Entonces tú no puedes sacar cuenta con todas las camas que realmente no existen, porque además del coronavirus van a seguir llegando los infartos, los pacientes con hemorragia cerebral. Entonces es una incongruencia y una falta de seriedad cuando se dirigen al pueblo venezolano con unas cifras que realmente no concuerdan con lo que venimos trabajando en los hospitales a través de la Encuesta Nacional de Hospitales, que dice que tenemos un colapso del Sistema Nacional de Salud, y no solamente lo dice la encuesta, sino que lo vivimos día a día en los hospitales.
Doctor, con relación a este tema de las camas, usted estuvo en la reunión convocada por el ministro Alvarado hace algunos días. No, con el Alvarado no. El 9 de marzo tuvimos reunión que nos llamó, afortunadamente pensábamos nosotros que era para discutir los protocolos. El 9 de marzo, antes de declarar la epidemia y que aparecieran los primeros casos acá, pero solamente fue como una encerrona para darnos unas clases de muy mala calidad, por cierto. Ya todos los demás que estábamos ahí, los médicos, habíamos hecho más información día a día desde que comenzó la pandemia antes que el ministerio. El viceministro Marín nos habló de 100 camas disponibles el 9 de marzo en terapia intensiva. 100 camas no sirven, pero ni siquiera para atender lo que normalmente nos llega en Venezuela, y esa es la realidad. Y después hablaron de 70 camas, te podrás imaginar, ahora no sé de dónde salen ese poco de camas que ellos dicen que consiguieron de la noche a la mañana. Y una cama de terapia intensiva, María Alejandra, no solamente la cama, el hecho físico donde está el paciente, eso amerita ventiladores o respiradores como conoce la gente, monitores, bombas de infusión, medicamentos. Entonces, uno los que trabajamos en los hospitales, damos cuenta de que esta información no es real. Bueno, de hecho, ayer el señor Jorge Rodríguez no dijo nada de los ventiladores que son fundamentales para hacer frente a la crisis por coronavirus. Sí se refirió a las medicinas y advirtió supuestamente que tenían todas las disponibles inicialmente para hacer frente a la crisis. Y le pediría un comentario, doctor, porque la Academia de Medicina en un documento alertó sobre el uso del interferón sin pruebas de utilidad para curar el COVID-19 y sumaría la inquietud sobre la cloroquina, que aunque ha funcionado de manera experimental en algunas naciones en combinación con otras medicinas, tiene varias contraindicaciones. ¿Qué puede decirnos? Sí, totalmente cierto. En cuanto cuando te hacemos un poquito hace 2 días, el ciudadano presidente Maduro habló de que teníamos los 27 medicamentos y uno dice 27, ya va. Si volví a revisar yo los esquemas inmediatamente y máximo se están utilizando 4 a 6 drogas en combinación. Entonces yo no entiendo cuáles son las 26 que él dice. Cuando te dicen tenemos cantidad suficiente, eso es algo muy vago. Tú tienes que decir, de acuerdo a los números de pacientes que nosotros estimamos va a haber, tenemos tanta cantidad de medicamentos. Entonces son unos comentarios muy a la ligera, como tratando de dar sensación de seguridad. En cuanto a la cloroquina, no está descrito sino en un solo protocolo. Hay que dejar dicho también que todos los medicamentos que se están utilizando en esta novel epidemia son de manera experimental. Después que pase la epidemia, se verá qué fue lo que funcionó y lo que no funcionó. Entonces, en cuanto a la cloroquina, no hay evidencia de que sirva de manera profiláctica. O sea, yo te la voy a dar antes que a ti te llegue el virus. No está descrito. La cloroquina, en combinación con otros medicamentos como la citromicina, se está advirtiendo que no lo puedes decir alegremente. Eso tiene que tener una evaluación médica por internista o por un cardiólogo, porque algunos pacientes que tienen un síndrome que se llama el QT están haciendo arritmias mortales y no se mueren del coronavirus, sino de la combinación de medicamentos. Y el interferón, cuando revisamos los diferentes esquemas, se está utilizando lo que se llama de manera compasiva en pacientes que están muy graves. O sea, yo no tengo más nada que ofrecerte, te puedo poner el interferón, pero siempre y cuando el familiar o el paciente que está afectado acepte, porque para coronavirus un medicamento de forma experimental. Por eso es que la Academia Nacional de Medicina hace la advertencia que eso no se puede estar diciendo ni aparece en el esquema para enfermedades leves del Ministerio Popular de la Salud. Se está utilizando en los países que tienen mucha experiencia nueva con este coronavirus, como España, Italia y la misma China, siempre y cuando el paciente esté muy grave y ya no haya más nada que ofrecer. Doctora Urbina, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Yo le ruego encarecidamente que permanezca con nosotros unos minutos más para hablar acerca de los insumos, la disponibilidad que hay en nuestro país, sobre todo lo referido a los equipos de bioprotección que insisten en asegurar que existen, están en existencia en Venezuela, lo cual no se corresponde tampoco con la realidad. Al menos eso nos han dicho enfermeras, profesionales, médicos que tienen que trabajar día a día en los centros asistenciales de nuestro país. Le ruego se quede con nosotros. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más,
palabras menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña vía telefónica el doctor Unidades Urbina, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, yo les daba una inquietud que tiene que ver con los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. Los voceros del equipo de Nicolás Maduro insisten en asegurar que están garantizados, pero en la práctica entendemos que esto no es así. ¿Qué puede decirnos? Tomando como, digamos, referencia el hospital de niños o la situación de otros centros asistenciales, según su conocimiento. Lo escuchamos. Sí, es muy duro cuando los personeros del gobierno hablan que tenemos de todo, hablan de nunca dan cifras, y entonces cuando uno va a la realidad venezolana, yo paso por el hospital de niños, voy al servicio de urgencia, que de paso ya tenemos terapia cerrada. Entonces tú ves aquel desastre donde las enfermeras y los médicos y los enfermeros no hay tapabocas. La encuesta que se está haciendo desde la Asamblea Nacional y además lo que se está haciendo a través de Médicos Unidos da cuenta que el 80% en el 80% de los hospitales no hay mascarilla suficiente. Entonces le están dando, María Alejandra, los gorros que son transparentes, casi transparentes, azulitos, que parecen los que ponen en los baños de los hoteles buenos. Eso es lo que están dándole como tapaboca a una persona. Entonces es un engaño, porque un tapaboca tiene una función específica, sobre todo cuando tienes que atender pacientes que no quieren espacio entre tu cara y el tapaboca para evitar que el virus entre. Entonces un gorro que tú te pones de una oreja a otra es un engaño y es mandar a la guerra a una persona sin darle los instrumentos o las armas para defenderse. Y aquí el ejército que está al frente de los pacientes de los hospitales son los médicos. ¿Y cuáles son tus armas? Las medidas de bioseguridad. Yo recuerdo en la reunión del 9 de marzo que te comenté ahorita con el viceministro de Hospitales, Marín, uno de los personal del Instituto Nacional de Higiene se burló dígame eso, los equipos de bioseguridad que parecen unas escafandras, ¿cómo te vas a burlar si eso es lo que está indicado para proteger al personal de salud? Aquí no hay guantes en más del 75% de los hospitales, guantes suficientes, porque el guante, María Alejandra, tú te lo pones para hacer una acción sobre el paciente y cuando cambia de paciente o inclusive a veces con el mismo paciente, dependiendo de lo que tenga, qué tipo de secreción tocaste, tienes que cambiártelo. Aquí le dan un par de guantes para todo un día de guardia al personal que está trabajando de 12 horas. Y entonces eso es exponer al personal más de la cuenta. No hay además, suponiendo que hubiese mascarillas, que no las hay, tapabocas, batas, todo eso, tampoco hay lugares adecuados para desecharlo, porque después que tú te quitas un equipo contaminado, tienes que también desecharlo de la forma adecuada, porque si no, ese recipiente también va a ser fuente de contaminación. Entonces, es importante que el pueblo sepa que están exponiendo al personal de salud, que somos quienes vamos a dar la cara en los hospitales y quienes los vamos a tratar. Si la OMS lo sigue insistiendo, hay que proteger al personal de salud,
porque si el personal de salud empieza a caer enfermo como cae la población en general, pues aquí ni que venga papá Dios vamos a poder atender a los pacientes y va a ser una mortandad terrible. Justo iba a comentarle, doctor, porque ayer en la rueda de prensa diaria de la Organización Mundial de la Salud, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus hacía referencia a este tema. Él expresaba preocupación por lo que está ocurriendo ya con el personal sanitario y el gran número de infecciones en este sector. Está el caso de España, que es elocuente. Él llamaba a priorizar la protección de los profesionales. Él decía que estaban trabajando en varios socios o con varios socios para racionalizar y priorizar el uso de los equipos de protección personal, pero efectivamente un médico infectado significa un profesional de la salud menos que podrá colaborar para hacer frente a esta crisis en nuestro país. Yo le pedí un comentario porque hoy se discute en la Asamblea Nacional y no sé si organismos más allá de nuestras fronteras que están superados por la situación, podrán diligenciar este tipo de ayudas que serán necesarias, que ya lo son, para enfrentar la crisis en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, doctor? Ciertamente, muy de acuerdo con lo que decía nuestro colega Gustavo Villamil. Todos los países actualmente, más de 160, 70 países tienen un estado de contingencia. Entonces, yo no te puedo ayudar o yo no me puedo desprender de lo que yo tengo necesario para mi población para ir a ayudar a Venezuela. Entonces, cada quien está mirando a lo interno. A lo mejor China, que en teoría superó la epidemia, pues tendrá la obligación moral de ayudar a los países. No sé si Rusia, pero como aquí hay tanta opacidad, empiezan a decir que va a venir cosas. El problema es que las cosas hay que pedirlas con tiempo para que lleguen con tiempo. Yo no entiendo cómo el gobierno nacional esperó que se declarara la epidemia en Venezuela, que aparecieran los primeros casos, para decir, vamos a pedir. Usted tiene que estarse preparado porque ya venía la ola, como decía el doctor Villamil, ya del témpano, venía hacia el barco que era Venezuela. Otra cosa importante, no entendemos cómo el doctor Jorge Rodríguez dice que ya tenemos, eso lo dijo hace 3 días, que ya tenemos 15 casos recuperados, cuando si aquí comenzó más o menos el 13 de marzo que se dio la alerta en Venezuela y no han pasado ni siquiera 15 días, ¿cómo pueden estar hablando de pacientes recuperados cuando la Organización Mundial de la Salud y todos los estudios te dicen que usted tiene que esperar más o menos 15 a 20 días y tener varias pruebas negativas del coronavirus para usted decir este paciente se recuperó? Entonces son informaciones que realmente nos angustian mucho, nos dan mucha soberbia porque empiezan a dar una cifra a la ligera y entonces el pueblo dice, bueno, y si ya estamos mejorando, ¿para qué nos vamos a proteger? Otra cosa, ¿cómo va a decir en cadena nacional que hay un nanotecnólogo en Boconó que con ruibarbo y malojillo y miel de abeja cura cáncer y cura coronavirus? Entonces, eso, y dicho por el primer mandatario nacional, pues la gente que lo sigue evidentemente dirá, bueno, si ya tenemos la cura natural, ¿para qué nos vamos a angustiar? Entonces, eso es lo que le exigimos al gobierno nacional, que sea serio en sus declaraciones, serio en las cifras que da, porque ese tratar de hacer creer que las cosas no están pasando le hace mucho más daño al pueblo que el mismo coronavirus. ¿Ustedes, doctor, en el Hospital de Niños JM Los Ríos han recibido dotación especial para hacer frente a esta crisis o no, en lo absoluto? En lo absoluto, haciendo hincapié de que el Hospital de Niños no está caracterizado ni está nombrado como centro centinela. Si aparecen los niños en Caracas con coronavirus, van a entrar al Hospital de Niños, o sea, nómbrenlo o no, centro centinela, este hospital tiene que estar dotado. Tú entras al Hospital de Niños María Alejandra, primero una oscuridad, los pasillos principales parecen una discoteca, prende y apaga las luces, aquello es una oscuridad terrible, la terapia intensiva cerrada, la emergencia realmente es desastrosa, no hay insumos, no hay personal. El personal, con el problema de la gasolina, que además empezaron a cerrar las bombas, no puede llegar a los hospitales. Gente que vive en los valles del Tuy, en La Guaira, no puede llegar. Entonces, además de que ya tenemos un déficit per se de personal, no está llegando la cantidad poca que tenemos, entonces va a ser mucho peor el mal que la enfermedad, el remedio que la enfermedad. Deberían poner un sistema para el personal con autobuses, que bastantes autobuses han comprado y se están perdiendo en los hangares del metro, para que permita que el personal de salud, el escaso que llega, el escaso que está de guardia, pueda hacer su función en los hospitales. Doctor Unidades Urbina, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, intensivista, pediatra,
Fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, forma parte del equipo de la Academia Nacional de Medicina, ofreciendo su opinión, su análisis, información valiosa en el marco de en medio de esta crisis producto de la pandemia de coronavirus. Por cierto, Twitter eliminó la publicación de Nicolás Maduro con esta receta endógena para combatir el coronavirus. Lo mismo ocurrió con la cuenta del ministro de Agricultura del equipo de Maduro, que también, publicó este tipo de recetas caseras que, no sirven en la práctica para hacer frente a esta novísima enfermedad respiratoria que afecta a todo el planeta en este momento. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Bueno Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Bueno Restaurant en Altamira, 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, complace tu paladar. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras menos, a propósito del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy, cerramos con información. La ciudad china de Wuhan, en la que se inició la propagación masiva del COVID-19, se va a levantar la cuarentena el próximo 8 de abril. Se ha dicho, según la información que hemos leído, con mucha precaución, pero inicialmente esto sería una buena noticia. A propósito del tema que hemos debatido la mañana de hoy, Naciones Unidas ha insistido ayer, los relatores especiales y expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos, que los gobiernos deben prohibir de inmediato los cortes de agua a quienes no pueden pagar las facturas. También es esencial que proporcionen agua de manera gratuita mientras dure la crisis a las personas que viven en la pobreza y las afectadas por dificultades económicas que se avecinan. Esto es un mensaje a García, evidentemente para el equipo de Nicolás Maduro. El problema de agua es serio en Venezuela, no solo en los hospitales, también en las residencias. Y la última cifra de la Universidad Johns Hopkins, que hace seguimiento diario al avance de la pandemia, nos habla de un número total de casos en el mundo que supera los 387.000 casos confirmados, 16.767 muertes. Se acaba de actualizar 17.159 fallecidos producto del coronavirus en el planeta. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.